En el 2014, hace ya 3 años, el tema del cannabis y la epilepsia me encontró desprevenido. En un encuentro casual en la vereda del lugar donde yo trabajo, me cruzo con un colega de otra especialidad que en una breve charla me dice, le recomendé a la madre de una niña que vos conocés con epilepsia refractaria que probara con el uso de cannabis. En ese momento, ante la sorpresa de la propuesta, lo tóxico que se hablaba del cannabis, lo ilegal de la sustancia, pero sobre todo yo creo que por mis propios prejuicios me enojé mucho. Es el día de hoy que lo recuerdo y me avergüenzo de ese enojo. ¿Por qué? Porque meses después llega a mi consulta, traído de otra ciudad, un bebé de 8 meses con una forma de epilepsia conocida, en lactantes conocida como síndrome de West, que a pesar de haber estado en tratamiento desde los 4 meses, no había ninguna mejoría. La madre había leído en internet que existía en algunos lugares la posibilidad de usar aceite con cannabis y que algunos chicos lo estaban usando. Algunos amigos le propusieron que hiciera su propio cultivo para obtener su propio aceite, pero la madre, para no arriesgarse por cuestiones legales y por una cuestión de espacio en su casa, decidió no hacerlo. En cambio, sí pensó en importarlo de Estados Unidos, para lo cual necesitaba llenar unas planillas de tratamientos compasivos y suplementos dietarios que exige la Agencia Nacional de Medicamentos, ANMAT. Ningún médico de su ciudad había querido llenarlo y ahí estaba, frente a mí, pidiendo no solo mi opinión, sino lo que más le interesaba era que le acompañara en el trámite. Les recuerdo que en nuestro país la planta de cannabis está totalmente prohibida, tanto su cultivo como su consumo, que sus derivados naturales no son inocuos y en los chicos pueden ser potencialmente tóxicos. Benicio, así se llamaba el bebé, presentaba desde que se despertaba y por 30 minutos 10 a 15 convulsiones todos los días, 3 o 4 veces por día después de cada siestita que hacía. Y esto a pesar de recibir una combinación de medicaciones a dosis altas y que no toleraba muy bien. 10 a 15 convulsiones 4 o 5 veces por día. Como imaginan, desesperante. La epilepsia es la enfermedad neurológica más frecuente tomada a cualquier edad y es la tercera causa en adultos después del ACV y las demencias. Las crisis epilépticas, conocidas como convulsiones, son la manifestación visible de una descarga eléctrica excesiva y anormal en las redes neuronales del cerebro. 70% de las crisis se controlan bien con la medicación habitual y la tendencia natural de la enfermedad es a resolverse a lo largo de los años. Sin embargo, hay un 30% de los casos que no responden a los tratamientos habituales, a los remedios combinados hasta 3 o más por día, y son las que conocemos como epilepsias refractarias al tratamiento farmacológico y que requerirán un tratamiento no farmacológico adicional como la neurocirugía o cirugía de la epilepsia, la implantación de estimuladores cerebrales, alguna dieta especial como el caso de la dieta cetogénica y últimamente la opción del uso del cannabis. La marihuana o cannabis es una planta que tiene más de 70 componentes, de los cuales 2 de ellos son los más estudiados. Uno, el llamado THC, que es el preferido para por el autocultivo recreativo, en tanto tiene un efecto psicoactivo, estimula los sentidos, mejora la creatividad y el estado emocional. La forma de consumo habitual es fumada o vaporizada y, como dije, es la preferida para su consumo recreativo.
¿Se escucha? La segunda sustancia estudiada es el CBD, que tiene acción en todo el cuerpo, incluido el cerebro, y que es la que se ha probado como medicinal, por sus efectos medicinales, en muchas dolencias neurológicas, pero particularmente en la epilepsia. En el estado natural son inseparables el THC y el CBD, y esta concentración depende mucho de la semilla que se ha utilizado para cultivar. También existen preparados comerciales de cannabinoides, que así se llaman en general estas sustancias, cannabinoides sintéticos, pero que no han dado ningún resultado en la epilepsia, en cambio sí como tratamiento sintomático de los efectos indeseables de la quimioterapia en el cáncer y de algunos síntomas de la esclerosis múltiple. El caso que la mamá de Benicio había leído en internet era el de Charlotte Figi, por lo cual el aceite que quería importar lleva su nombre. El trámite no fue sencillo frente a la Agencia Nacional de Medicamentos, un poco por el tiempo que lleva y otro poco porque yo había llenado las planillas con muchos errores, era la primera vez que lo hacía. Lo cierto que un mes y medio después finalmente tiene el aceite. Benicio inicia con la ingesta de las gotas y a los pocos días deja de tener convulsiones. No solo deja de tener convulsiones por mucho tiempo, sino que mejora notablemente su estado emocional, está más atento, tanto que sonríe frente a la presencia de su madre como no lo hacía desde los 4 meses cuando empezó con las convulsiones. La situación general está dada porque ¿cómo hacer para que los chicos tengan acceso a esto? Hace poco tiempo, en marzo concretamente de este año, se aprobó por unanimidad en el Congreso Nacional la ley que habilita el uso medicinal del cannabis. Su reglamentación tiene menos de 48 horas. Se aprobaron de la mayoría de los artículos, se aprobaron de la totalidad de los artículos que consignaban, 15 no fueron reglamentados. Uno de ellos, el número 5, el más importante y que es el eje de la discusión de la reglamentación, pasa por permitir el autocultivo o solo permitir la producción por parte del Estado, ya sea a través de terceros o de sus organismos intermedios como el INTA, el CONICET, las universidades, etc. La situación más importante está dada que después de tanto tiempo, desde el 2014 hasta la fecha, he reunido un montón de experiencias de familias de todos lados y de colegas de todos lados del país, todos comentando el buen resultado del aceite importado, pero también de los aceites o productos caseros derivados del llamado autocultivo. Todos obtienen, muchos, mejor dicho, obtienen un buen control de las convulsiones, pero casi todos, por unanimidad, refieren lo mismo. Mejora notablemente el estado emocional, el contacto y la atención de estos niños, y en forma persistente. Si bien Benicio, después de unos meses, volvió a tener convulsiones, su estado actual es muy bueno, sigue atento, sigue sonriente y progresando cada día. El tema de la reglamentación y la discusión del autocultivo tiene un eje central importantísimo. Es si permitirlo o no permitirlo. A mí me parece que el autocultivo tiene una serie de riesgos y el más importante hoy en día es la cantidad de plantas necesarias para iniciar y sostener un tratamiento en forma ininterrumpida. Les recuerdo que interrumpir un tratamiento en estas formas de epilepsia significa no resetear, sino es ir a -10, volver a empezar de más abajo. De modo que la interrupción no es una cuestión menor. Tal es así que, y para que tengan una idea, si usamos una variedad de cannabis, que es la cannabis sativa, que es la planta de mayor volumen, y que la logramos cultivar en un ambiente adecuado, con un clima adecuado, produce entre 60 y 70 gramos de flores, de las cuales vamos a obtener entre 4,5 y 6 gramos de resina, que al diluirlas en el aceite vamos a obtener entre 30 y 50 mililitros de aceite.
Un tratamiento estándar para las convulsiones requiere entre 30 y 60 mililitros por mes, lo cual significa que para una familia común, con una casa normal, debería tener o estar al cuidado de 60 plantas por lo menos para poder sostener un tratamiento estándar y durante un año. Para la mayoría, como se imaginarán, esto es imposible. El otro factor es que en nuestra región la única posibilidad es el llamado autocultivo por indoor. Y esto implica asignarle a la casa, designar en el espacio hogareño un lugar totalmente restringido para el acceso de los niños, además. ¿Por qué digo esto? En Francia realizaron un estudio que se publicó ahora en agosto de este año. En Francia también está prohibido su consumo y que releva las consultas en guardia que aumentaron un 150% por intoxicaciones accidentales en niños menores de 6 años que habían inhalado o ingerido los derivados de la marihuana que en sus casas cultivaban por razones recreativas o medicinales. Yo pienso que la mejor reglamentación sería permitir el cultivo, permitir a los cultivadores en forma de cooperativas, agrupados, y distribuirlos o comercializarlos a través de dispensarios debidamente supervisados y regulados por el Estado, que aseguren no solo el acceso ininterrumpido, sino que respeten las normas de buenas prácticas y aseguren que el producto final no tenga contaminantes. Mientras tanto, ¿qué hacer? Esta es la discusión de la reglamentación de hace 2 días. Mientras tanto, yo permitiría el autocultivo de las familias que ya lo están haciendo y que sus hijos ya están en tratamiento. El problema está en que todas las plantas que se obtengan y todos los derivados sean exactamente iguales a lo que ha respondido el niño que está en tratamiento. Es una tarea muy difícil. Permitir el autocultivo significa, además, no privar a las familias con la angustia de tener a sus hijos que no responden a los tratamientos habituales, de una alternativa terapéutica al alcance de todos. Por último, les invito a recordar la imagen de Benicio sonriendo. Y les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no levantaría la mano para favorecer el acceso a todos los niños que todavía hoy no han recuperado su sonrisa? Muchas gracias.